Hamelin, Jamel en alemán, se encuentra a 40 kilómetros al sureste de Hannover. La ciudad y villa tiene un pasado igual a la de otras ciudades de condes y duques y la iglesia. Esta última es añadir elementos adicionales, sinónimos de construcción e infraestructuras, rellenar chaflanes y huecos en la historia. Un pasado donde los poderes políticos tiran a la competencia de hombres, los cuales contribuyen, cuotan y participan en menor grado a estos jefes en nuestra sociedad. El pueblo de Hamelin en la Alemania, oficina de turismo. El flautista de Hamelin es una de las leyendas alemanas más famosas. Ha traducido a más de 30 idiomas. A menudo forma parte del currículo escolar. Es particularmente popular en Japón y Estados Unidos. La historia del flautista de Hamelin cuenta alrededores del año 1300 más o menos. La ciudad de Hamelin estaba llena de ratas. Este sinónimo de ratas puede atribuirse al igual a la Segunda Guerra Mundial, cuando hablan de los guetos de Varsovia o las infestaciones de la lepra y del tifus. Una errata en escritura es una falta en el teclado o en la frase escrita. Hace 1000 años se imagina la calidad de villa de zonas en una cualquier ciudad apestando a odio y miseria. Entonces, por estas ratas o seres infernales, los habitantes se enfermaban y se morían, y sus cosechas se destruían. Un flautista desconocido llegó a la ciudad y se presentó como cazador de ratas. Los habitantes de Hamelin prometen al flautista una recompensa de 1000 coronas para librar la ciudad de la infección. Toma su flauta y con su música atrae a las ratas que lo siguen hasta el Weser, río que riega las afueras de esta villa sajonesa. Como las chuletas de Sajonia, todo el mundo ha regustado. Toda la multitud lo siguió, cayó al agua y se ahogó. Pero cuando los ciudadanos se vieron liberados de su plaga, se arrepentirían de la promesa y se negaron a pagarle al hombre, de modo que éste se marchó enojado y amargado. Sin embargo, el 24 de junio, día de los santos Juan y Pablo, regresó
en forma de un cazador y un extraño sombrero rojo, y mientras todos estaban reunidos en la iglesia volvió a tocar su pipa en las calles. Esta vez no fueron ratas ni ratones los que vinieron corriendo, sino niños y niñas a partir de 4 años, en gran número. Los condujo hacia un monte donde desapareció con ellos. Solo algunos niños regresarían porque llegarían tarde, pero uno de ellos era ciego. De momento no podía mostrar el lugar. El otro era mudo. De momento no podía distinguirlo. Algunos dijeron que los niños fueron llevados a una cueva y salieron nuevamente en Transilvania. En total, 130 niños habían desaparecido y nunca más la volvieron a ver. Estoy leyendo un libro del flautista de Hamelín, pero es una serie negra donde no tiene que ver nada con la villa de Hamelín. Sino es sobre un crimen en una villa de los Estados Unidos en el Maine. No tiene que ver nada con el flautista de Hamelín. ¿Ves? El libro se llama El flautista de Hamelín. La flauta de Hamelín en francés. El libro de Hamelín, yo estoy leyendo, es un libro de un flautista de Hamelín en francés, donde el autor te lleva a una ciudad oceánica americana donde unas mujeres hadas y rubias llevan a unos motoristas del infierno hasta un acantilado y caen al mar. Entretenido, es a decir, te tiene un poco de pie. Aquí es donde el flautista dice que llevó a las ratas al río y se ahogaron las ratas, según el cuento de los hermanos Grimm. Hacia el año 1300 de esta época, los niños de la ciudad de Hamelín, época donde la triada de Constantino acabaría una forma política de emperador desde la caída del Imperio Romano, una ruta de hadas, donde he encontrado su ruta en lengua portuguesa, ni mismo en francesa la conocen, dice: merecen mención de esta ruta Alsfeld, con su casa de la Caperucita Roja, Bad Bildungen, con su museo de Blancanieves, historias de alemanes del río Weser, como la ciudad de los músicos de Bremen. Historias de Hamelín sería que lleva las ratas al río, pero no sabe a qué río, porque hay 2 islas, parece. Hay 2 islas y se bifurcan en varios ríos. Entonces, buscando a Hamelín dónde había llevado las ratas, se ahogaron porque no pudieron ayudarlas a las ratas. No las pudieron ayudar las personas dedicadas a la defensa de los animales, de las ratas, entonces se ahogaron todas.
Es muy parecida esta villa a Regensburgo o Ratisbona, al sur de Nuremberg, donde pasa el río Danubio. Es muy parecida. Hay mucha gente que parece cuando estás haciendo un vídeo o algo así se quedan, se plantan delante de la cámara como diciendo, no me importa, no me importa. Puedes sacarme una foto si quieres, no voy a cobrarte nada. Este es el otro puente del río del Wasser, desde allí, aquello es una isla, dos islas, no sé si hay una isla, dos islas. Está bien, todavía urbanizado. Lo único que hacen más o menos es para que las personas vengan a vivir aquí, empresas de personas a vivir aquí, grandes naves, y se instalen y agranden la vida. Lo único que hacen más o menos es construir fábricas, empresas de construcción de materiales, por grandes naves, para únicamente contratar a 2 o 3 obreros. Es decir, los ríos, no están diques a los ríos. Meter digas a los ríos parece que no está muy bien, porque es una villa que todavía no está bien civilizada. Las personas no han venido muchas personas a vivir aquí desde hace mucho tiempo. Entonces los ríos son como salvajes en estas zonas, como en Regensburgo. El museo, mismo en inglés, dicen podría venir de la Inglaterra hacia Alemania esta historia. Friedrich Wilhelm Haspelmann, 1790-1856, reciente en el siglo XIX. Haspelmann era un veterinario con múltiples conocimientos y un erudito aficionado a los viajes que tenía una extensa colección de objetos, la cual se considera la colección precursora del museo.
es muy famoso, conocido que los hermanos Rómulo y Remo, entre los niños pequeños de la guardería. Después ha habido miles de representaciones, llevar los vampiros o extraterrestres hacia el río y ahogarlos. Las primeras menciones de esta historia aparecen descritas en varios documentos entre los siglos XIV y XVII, coloridas representaciones del personaje del flautista y varios niños vestidos de blanco hayando sido destruidas poco a poco hasta hacer desaparecer toda la historia, la cual se desarrollaría desde un principio. Pero a pesar de una extensa investigación no se pudo encontrar ningún acontecimiento histórico al que se pudiera vincular la leyenda de las ratas. Sus primeras menciones se remontan a finales del siglo XVI y no aparecen en evocaciones más antiguas. Según Wikipedia alemana, el origen y el posible núcleo histórico de la leyenda del flautista no se pueden determinar con absoluta certeza. Por ejemplo, en los libros del Consejo Medieval de la ciudad de Hamelín no hay evidencia de que la ciudad prometiera o pagara un salario a un cazador de ratas. Los estudios científicos sobre la cuestión de si las ratas reaccionan al sonido de una flauta también sugiere que la parte de la expulsión de la rata es una leyenda. La región de migración de los hijos de Hamelín antes se había considerado Transilvania, Moravia, Pomerania o la región de la Orden Teutónica. Contrariamente a dichos anteriores, Transilvania y Morania eran en gran medida descartadas como destinos para los emigrantes de Hamelín. Pero ya no existe ningún topónimo que pueda demostrarse que tenga su origen en la región del río Weser. Peter de Hamelin, 1713-1785, fue un adolescente salvaje que entró en contacto con la sociedad humana en Alemania a principios del siglo XVIII. El niño fue encontrado a 10 años viviendo salvaje en los bosques cerca de Hannover. Era de ascendencia desconocida y llevaba una existencia completamente salvaje durante un tiempo indeterminado, sobreviviéndose, alimentándose de la flora del bosque.
Caminaba a cuatro patas, mostraba un comportamiento incivilizado, no se le pudo enseñar a hablar un idioma, pero según la Wikipedia inglesa, la cual hace un detallado artículo, Peter parecía del síndrome de Pick-Hopkins, un trastorno genético poco común. Peter fue encontrado en un bosque cerca de Hamelin por un grupo de cazadores del rey Jorge I y llevado a Gran Bretaña en 1726 por orden de Carolina, la princesa de Gales, la cual se interesaría por el bienestar de Peter. Estando la curiosidad pública, se encargó de supervisar su educación a un niño salvaje, lo cual no resultaría cómodo ni nada, y etcétera. La ciudad de Hamelin y su flotista. En esta estatua de Hamelin no son peces sino ratas. Me parece la única estatua en la calle de la ciudad de Hamelin. Hay otras estatuas, pero no esta del flotista.